Esto vamos a hablar ahora con el consultor energético, especialista, Roberto Fagán. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Te escucho un poquito bajo, pero ahora corregimos. Muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador para analizar cuál es la actualidad del sector energético y desprender ahí, ver si hay algunas alarmas o no, y sobre todo también pensar cuáles son algunas de las perspectivas. La primera pregunta que te quería hacer para analizar el sector energético, puntualmente Vaca Muerta, es cómo está, qué desempeño ves en la actualidad del sector con un dólar que puede, con un barril, perdón, con un barril con un precio internacional del barril de petróleo que bajó a partir de la política de los anuncios de aranceles del gobierno de Trump, pero también con una decisión de la OPEP, que es este grupo de países productores y exportadores de petróleo, que dijo voy a volcar más producción, bajó el precio, es decir, mayor producción, más oferta, bajó el precio inmediatamente, unos 10, 15 dólares. Esto obviamente tiene un impacto en una cuenca como la neuquina, como el no convencional de Vaca Muerta. ¿Qué estás viendo con estos datos que te hacía en la pregunta del desempeño de Vaca Muerta? Bueno, yo creo que el tema petrolero, digamos, es un tema en el cual la Argentina claramente es un tomador de precios del mercado internacional el que va fijando las condiciones de precios y más con la apertura que tenemos, digamos, de cómo estamos funcionando integrados al mundo, tomando precios del mercado mundial. Yo creo que esto es un desafío para la Argentina en cuanto a mejorar sus costos. O sea, realmente yo, por lo que tengo entendido, los valores que tiene de producción Vaca Muerta todavía le permiten estar en mercado con precios como lo que estamos viendo actualmente. O sea, mientras los precios del petróleo no perforen mucho la barrera de los $60, parecería que no debería afectar más que a la rentabilidad, no en cuanto a la producción, no en cuanto a las cantidades. Obviamente que para la Argentina es malo, porque digamos las divisas que van a entrar, cuando estábamos haciendo análisis hace unos meses atrás de cuánto podía ser la balanza comercial que la veíamos mejorando mucho, la mejora que tenga este año tal vez no sea tan grande, producto de que el P por Q, el precio va a ser menor al que estábamos viendo antes de Trump, digamos. ¿Qué, Pero no debería afectar la capacidad de producción, no debería afectar el desarrollo, en la medida que estos precios no sigan bajando, y lo que uno ve es que no vemos una perspectiva de que el petróleo caiga por debajo de los $60. Quería preguntarte si podías ampliar este impacto que va a tener en el gobierno, dijiste, por el tema de los dólares, esta caída en el precio del barril de petróleo. Bueno, lo que se está viendo, digamos, si uno veía las cuentas que estabas haciendo antes de Trump, estabas pensando para este año una balanza comercial superavitaria del orden de los 8.000 millones de dólares, siendo que el año pasado terminamos en el orden de los 4.000 millones de dólares positivos. Veníamos de balanzas negativas de 13 años, aclaremos, ¿no? O sea, Sí. veníamos 13 años de balanza negativa. Yo no tengo, digamos, una actualización fina de los 8.000, pero los 8.000 van a ser menos. O sea, yo creo que van a estar más cerca de 4.000 o 5.000 o a lo sumo 6.000 que de los 8.000, porque básicamente estás exportando a un precio más bajo. O sea, no es un tema dramático, pero sí son menos dólares que van a ingresar a la Argentina. Ahí te quería preguntar, por ahí pensando más en inversiones de las petroleras que están en Vaca Muerta, las operadoras que están en Vaca Muerta, que son, obviamente es un sector que piensa a largo plazo, no solamente por ahí en el corto cómo va afectando, pero claramente a largo plazo, con un precio del petróleo bajo o en torno a los 60, 65 dólares, por ahí hay hay un Sí. nivel de equilibrio donde empieza a ser rentable y demás, lo que decías vos recién, pero si la inversión a largo plazo le afecta o no le afecta, porque me imagino yo, ¿no? Para una petrolera no es lo mismo un barril a 80, 90 dólares como estaba el año pasado que a 60. No, está claro. Está claro que no es lo mismo, pero digamos por los números que manejan, inclusive ustedes habrán visto, ha habido declaraciones del propio Marín, el presidente de YPF, en el sentido de que digamos, el recurso es muy bueno, el recurso de Vaca Muerta es muy bueno, o sea, digamos, las formaciones que tienen son muy buenas, y lo que esto implica es un gran desafío a bajar el costo de producción de Vaca Muerta. Entonces, claramente por donde van a tener que trabajar las compañías es en decir, bueno, cuando no está tan bien el precio de venta, vamos a tener que bajar los costos de producción. Esa es una realidad.
para mantener una rentabilidad razonable. Yo lo que digo es que la rentabilidad va a bajar, pero no es una rentabilidad que hoy la vea como un peligro de que la gente deje de invertir o deje de tener una perspectiva de crecimiento de la producción. De hecho, con todos estos cambios, ustedes han visto que seguimos adelante o sea, ya se dieron las ampliaciones de la primera etapa de ampliación del transporte de crudo desde Vaca Muerta hacia Bahía Blanca por Oldeval, y se está trabajando y se sigue trabajando en la ampliación en el nuevo oleoducto que llegaría hasta Punta Colorada, o sea, que lo está haciendo un consorcio de empresas. Eso sigue su ritmo y se sigue pensando en un incremento notable de la producción de petróleo en la Argentina. O sea, nosotros estamos llegando hoy, estamos acercándonos a los 700.000 barriles, que cuando el máximo había llegado en algún momento, muchos años atrás, a los 800.000. Se ha rehabilitado la exportación de crudo hacia Chile por Otasa, que era un oleoducto que estuvo parado muchísimos años, y todas las perspectivas están pensando en que la Argentina vaya en algunos años más como mínimo a una producción del orden de 1.400.000 barriles. O sea, estamos hablando de esas perspectivas no han cambiado, o por lo menos no hay una visión de los grandes productores de que esto vaya a cambiar por esta pequeña disminución que ha habido en el precio del petróleo internacional. Roberto, te quería preguntar, también, obviamente, dentro del sector energético, pero por ahí saliendo de Vaca Muerta, que por el sistema eléctrico, venimos de un verano que el gobierno ahí, yo creo que lo puede tildar con que lo superó a partir de tener, no sé si coincidís, pero suerte por el clima que le tocó, que no fue, hubo olas de calor, pero no fue tan caluroso como otros años, donde por ahí el sistema eléctrico se hubiese tensionado mucho más de la cuenta, o por lo menos de este verano, como sucedió otros veranos, y hubiese habido por ahí serios cortes de energía. Camesa lo había anunciado el año pasado, es decir, el sistema eléctrico está al límite, no hay tanta oferta y encima hay una infraestructura que está trabajando muy críticamente, a tope, hay un cuello de botella, no se puede transportar más energía de esas redes de alta tensión. Argentina tiene un problema ahí de hace muchos años, pero no se resuelve. Ahora, ¿cómo estás viendo el gobierno en este tema? Si está activando alguna política para intentar resolverlo, porque ya estamos llegando a fin de mayo y, como decíamos antes, los tiempos de la energía son largos. No es que vos decís, bueno, lanzo una licitación y ya tengo, no sé, el tendido eléctrico de alta tensión de AMBA 1, que solucionaría el centro de consumo donde más se consume energía en el país, que es el área metropolitana de Buenos Aires. No le está haciendo ese gobierno. ¿Cómo estás viendo este tema? Bueno, yo dos cosas. Yo estuve con ustedes un tiempo atrás, antes del verano, hablando de esto, y me acuerdo que una de las cosas que les dije es que yo no veía la gravedad de lo que estaba anunciando Camesa, porque si bien esa amenaza que había tenía una baja probabilidad de ocurrencia, podía ocurrir, sí, pero en un escenario bastante, digamos, de baja probabilidad. O sea, el escenario de Camesa de dramático era que hubiera por lo menos 2 semanas de mucho calor, con mucha alta demanda. Hablemos de días de 2 semanas que la mínima no baje de los 25, 26 grados y que la máxima esté siempre arriba de los 34, 35. Ese era el escenario fatídico que podía llegar a tener problemas. Ese escenario no se dio, no era, digamos, de alta probabilidad y no se dio. Ahora, dicho esto, lo pasamos, pero lo que nadie te dice es que el día que hubo, o porque hubo un día de alta demanda, donde llegamos al pico de muy cerca de los 30.000 megavatios, y lo pasamos muy justo trayendo 2.000 megavatios de Brasil. Pudimos traer de Brasil, o sea, se pudo traer de Brasil los 2.000. Si no podías traer los 2.000 de Brasil, hubiésemos tenido algún problema. O sea, Hago una aclaración ahí, 2.000 megavatios sobre 30.000 que 2.000 se sobre estaba... 30.000. Claro, o Sobre sea, ese es el porcentaje. Claro, pero era un porcentaje, como porcentaje uno dice, no es un porcentaje, es de menos del 10%, es del orden del 7%, pero igual era mucha potencia que no tenías si Brasil no te lo daba. ¿Sí? Eso es un punto. Pero yendo ahora a la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo creo que el gobierno dio un buen puntapié en enero con la resolución 21, donde anunció que a partir de noviembre de este año se iban a restablecer el mercado, que los generadores iban a poder libremente contratar combustible, que los clientes iban a poder contratar su demanda.
Ahora, todo eso conlleva a que tiene que estar para noviembre lo que nosotros llamamos la letra chica. La letra chica es que eso que está esbozado en una ley se transforme en los procedimientos de CAMESA en regulación sectorial, cómo se van a hacer, qué precios se van a admitir, cómo se va a declarar, cómo se va a aceptar, o sea, hay un montón de cosas que son la letra chica que están en elaboración, o sea, eso no está todavía, no tenemos a la vista una regulación de detalle para decir, bueno, ya está listo, en noviembre arranca. Ahora, el tema de la transmisión, que bien lo pusiste en el alerta, es el tema crítico, y te voy a explicar por qué es el tema crítico. Nosotros tenemos un tema que nos debería preocupar, que es el siguiente. Nosotros, las obras que hemos hecho de transmisión, las últimas que se hicieron las pagó el Estado, no hay obras de transmisión nuevas hechas por privados, prácticamente desde la última que hicimos los generadores en el año 99, que fue la cuarta línea de Piedra del Águila. Las que se hicieron en el siglo XXI las hicieron todo el Estado. Ya anunciamos que el Estado no lo hace más, lo cual está bien, yo lo comparto eso, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer para que no lo haga el Estado es que vos tenés que crear condiciones políticas, regulatorias y financieras para que un privado las pueda hacer. Y ¿Qué esas quiero decir tres, con esto? Esas tres. esas tres condiciones, ¿cómo se están cumpliendo? Bueno, esas tres condiciones no se ha cumplido ninguna. O sea, la que mejor está es la financiera, porque obviamente todos sabemos que en la macro el gobierno está haciendo muy bien su trabajo, que está, digamos, bajando la tasa de riesgo país, que está estabilizando la economía, que está bajando la inflación. Son todas buenas señales para que eso suceda, con lo cual uno dice, bueno, el financiamiento está mejorando. Ahora, la parte de cómo se va a resolver esto, no. O sea, esto no es tan difícil, no hay que inventar la pólvora, hay que mirar qué hacen países cercanos, como lo hace Chile, como lo hace Perú, como lo hace Colombia. Es un mecanismo bastante sencillo donde el Estado decide cuáles son las obras que hay que hacer. Por ejemplo, tú decías la obra del AMBA, que era traer la línea desde Viboratá y ampliar la zona de 500.000 voltios o 500 kilovolts alrededor de Buenos Aires. Eso es algo que sabemos que hay que hacer. Ahora, ¿qué habría que hacerlo? Lo que habría que hacer es licitar esa obra para que esa obra la pueda construir un privado, que la pueda financiar un privado, y que esa obra la paguen los usuarios en un canon a lo largo de 15 o 20 años. Es decir, estamos hablando de una obra del orden de los $1.000 millones o más. Eso no se le puede cargar a la demanda como se anunció al principio, que esto lo iba a pagar la demanda en 3 años. ¿Por qué? Porque es mucho costo trasladar la demanda. Tiene que aparecer un operador que pueda construir, que pueda financiar, que pueda operar, y eso después se transforma que lo paga la demanda en el tiempo. Eso no está resuelto. O sea, no hay una regulación que dicen se va a hacer un esquema así. La otra era la que planteó el gobierno de Macri, que se puede una construcción público-privada, la famosa PPP, que decía, bueno, el Estado va a aceptar que se pase a tarifa, no sé, un 60% y el 40% lo paga, y eso baja un poco el canon, pero tiene que poner plata el Estado. Bueno, ya dijo el gobierno que no, el Estado no pone más plata. Entonces, eso no está. Bueno. Ahora bien, una vez que eso esté, ¿sí?, el que lo vaya a hacer tiene que armar un plan de negocios, un business plan, de a cuánto va a construir, de cómo se lo van a pagar, para conseguir quien se lo financie. Entonces, esto lleva su tiempo. O sea, que uno vaya a los bancos y convenza a los bancos que la Argentina es un país confiable. Todos sabemos que tenemos un track record que no es de los mejores. Entonces, yo creo que una de las cosas que nadie dice, y para mí es re importante, es el consenso político en que estos mecanismos no los va a cambiar si cambia un gobierno en el año 27. O sea, nosotros tenemos muy buenos ejemplos en países vecinos. Brasil, Uruguay y Chile, en los últimos 30 años han pasado de gobiernos de casi ultraderecha a gobiernos de centro y a gobiernos de izquierda, y la regulación eléctrica y la legislación general no cambió. Nosotros, en cambio, cambiamos de un gobierno a otro y cambia la ley y cambia la regulación. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que es re importante que el gobierno y el Parlamento le den un respaldo a este tipo de cosas y hagan que los agentes privados vean, no va a pasar nada si no gana Milei en el 2027. Esto no va a cambiar. Muchas gracias, Roberto. Se entiende esto último. Obviamente nos quedamos sin tiempo, quedará para más adelante. Yo sé que daba para más largo esta respuesta y este tema. Nos estamos quedando sin tiempo. Disculpas y más adelante la seguimos. No hay problema. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, un abrazo grande. Un abrazo grande. Pasaba entonces el analista y consultor del sector energético, Roberto Fagán.